Bienvenidos a la parte 2 de este evento Microsoft Azure Training Day Fundamentals. En esta sección vamos a cubrir los últimos 3 módulos de este curso, comenzando con el módulo sobre seguridad y seguridad de red. Luego avanzaremos a los temas de identidad, gobierno de la plataforma, privacidad y cumplimiento normativo. Y cerraremos este evento hablando sobre los temas de administración de costos en Azure y los acuerdos de nivel de servicio. Vamos a comenzar con el módulo 4. En el módulo 4 vamos a revisar conceptos generales de seguridad en Azure y conceptos generales sobre seguridad de redes en la plataforma. Así que bienvenidos nuevamente y comencemos con el módulo 4. Bueno, y ahora vamos a comenzar el módulo 4. Y en este módulo vamos a conversar sobre seguridad, uno de mis temas favoritos. Y en Azure hay bastante que cubrir sobre seguridad. Tenemos Security Center, tenemos cómo protegemos los recursos, tenemos que aprender sobre el Key Vault, vamos a ver conceptos muy básicos y generales sobre Sentinel, vamos a ver también los hosts dedicados dentro de Azure. Y luego vamos a entrar en la seguridad de la red, vamos a hablar de la defensa en profundidad, vamos a hablar de los grupos de seguridad de red, vamos a hablar de protección contra ataques de denegación de servicio. A nivel de herramientas y características de seguridad de la plataforma, vamos a hablar del Azure Security Center, vamos a hablar de Sentinel, vamos a hablar del Key Vault y vamos a hablar sobre los hosts dedicados en Azure. Y el Security Center es fundamental en la estrategia de seguridad si están utilizando Azure. Porque el Security Center es un sistema de gestión de seguridad de la información y de la infraestructura que está completamente unificado y que permite obtener la posición de seguridad de su infraestructura tanto en la nube como on-premises. Y entrega además características de protección contra amenazas bastante avanzadas, incluso siendo capaz de responder a amenazas del tipo día cero, que ustedes saben son las más complicadas de responder. Y esto, como les comenté, tanto para cargas de trabajo, para workloads que estén 100% en la nube o que estén en Azure y otra nube, o en ambientes híbridos que tengan que ver con Azure y una infraestructura local. Lo que hace el Security Center es evaluar el entorno completo de sus recursos y comprender el estado de seguridad de cada uno de ellos y entender qué tan protegidos están. Pero además genera recomendaciones basadas en esas mediciones que realiza para prevenir amenazas y para crear alertas de seguridad. Y además funciona de manera muy rápida, porque está integrado de manera nativa a los recursos y se puede integrar de manera nativa a recursos que no estén en Azure para entregar protección y para el aprovisionamiento automático dentro de los servicios que voy a generar. Azure Security Center además está construido sobre las políticas de Azure, sobre Azure Policies, para poder configurar y supervisar estas directivas, estas políticas, de forma que se ejecuten en los grupos de administración correctos, entre suscripciones o incluso a nivel del tenant completo de Azure. Permite, como les comenté, generar estas alertas de seguridad y basado en alerta, respuesta automática o una alerta que permita que sean ustedes quienes decidan qué acciones ejecutar para estas alertas, ¿ok? Y una de las cosas que a mí en lo personal me gusta bastante, porque ayuda a simplificar el entendimiento de la posición de seguridad, es un sistema de puntuación, ¿ok? Donde, si ustedes ven ahí en pantalla, dice directiva y cumplimiento y una puntuación en general. Significa que ese 41% yo estoy cumpliendo con aproximadamente 15 de 37 puntos de seguridad específicos. Ahora, la gran ventaja que tengo en ese aspecto es que si yo pincho donde dice revisar su puntuación de seguridad, si yo hago clic sobre revisar su puntuación de seguridad, me va a decir qué controles tengo implementados ya, me va a decir qué controles me falta implementar. Y para esos controles que me falta implementar,
me va a dar la información necesaria para saber cómo implementarlo. Y eso es muy valioso, porque de nada me sirve a mí que me digan implemente Multi-Factor Authentication en su tenant para todos sus usuarios si no me dicen cómo hacerlo. No tengo por qué saber hacerlo, no tengo por qué conocer cuáles son los controles de la ISO 27001, por ejemplo, o cómo se implementan, pero la plataforma me va a ayudar a saberlo. Veámoslo en una demostración entonces. Vamos a abrir el Security Center, vamos a ver opciones de cumplimiento directivas, vamos a comprobar puntuación, vamos a hacer una alerta de seguridad y vamos a ver un poco a nivel de protección de recursos. Acá tenemos entonces el Security Center. Esto es parte de Azure, no necesitan abrir nada fuera del portal. Y hay varias cosas que son bien interesantes acá en el Security Center. Lógicamente, una de las primeras que llama la atención es el Secure Score. Y voy a partir por el Secure Score. El Secure Score es una puntuación de seguridad asociada a mediciones que están alineadas con estándares tanto de Microsoft como de la industria, ¿ok? Y son puntuaciones en realidad que se refieren a mejores prácticas que nosotros debiéramos tener o controles de seguridad que nosotros debiéramos tener dentro de la plataforma, ¿ok? En este caso yo tengo un puntaje bajísimo, tengo un 7% de cumplimiento. Ahora, no es necesario que ustedes lleguen al 100% de cumplimiento, eso es muy importante. Esto es un indicador para que ustedes mejoren su situación o su estado de seguridad. No es obligación que lleguen al 100% porque hay muchos de los controles que posiblemente no aplican para ustedes o hay controles adicionales que aplican para ustedes que sustituyen algún control que puede aparecer acá. Entonces, voy a seleccionar mi suscripción. Y acá, si se fijan, me da un resumen nuevamente del puntaje que tengo, el estado de las recomendaciones, cuántos controles tengo completos y cuántas recomendaciones tengo completas, el estado de salud de los recursos que tengo dentro de la suscripción y aquí abajo los controles y sus recomendaciones. Entonces, una de las primeras es habilitar Multi-Factor Authentication, autenticación multifactor. Me dice que yo ya tengo completo el control que dice habilitar en las cuentas que tienen permisos de escritura, pero no lo tengo completo para las cuentas que tienen permisos de administración en la suscripción. ¿Ok? Esta es una suscripción de demo, entonces por eso no está habilitado, por si acaso. En producción, preocúpense de siempre cumplir con ese control. ¿Qué otra recomendación me da? Asegurar los puertos de administración. Nosotros creamos varias máquinas virtuales y dentro de esas máquinas virtuales yo dejé abiertos los puertos. El puerto RDP, el puerto 80, ¿cierto? Entonces, lo que me dice acá es, las máquinas que estén publicadas hacia el Internet deben estar protegidas con un Network Security Group. Todas las máquinas están dentro de un Network Security Group, afortunadamente. Pero me dice que los puertos de administración deben estar cerrados en las máquinas virtuales. Bueno, pero si los puertos de administración están cerrados, entonces ¿cómo administro? Hago clic en el control, entonces me da una descripción y me dice, tener los puertos abiertos de las máquinas virtuales es un riesgo alto a ataques basados en Internet. Por ejemplo, ataques del tipo fuerza bruta. ¿Cómo lo puedo remediar entonces? ¿Cerrando los puertos? Claro, esa es una opción, pero en realidad no puedo cerrar los puertos. ¿Qué es lo que me dice entonces? Que o cierre efectivamente todos los puertos o que mejore la regla aplicando un rango de IPs menos permisivo. Entonces, mantengo abierto, por ejemplo, el puerto 3389 en todas mis máquinas, pero solo para un rango de IPs que yo conozco y eso permite que sea mucho más seguro. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer utilizando una lógica que está acá. ¿Okay? Esto no lo voy a hacer porque genera un código, genera una plantilla, eso toma tiempo, la verdad no es muy rápido que digamos, pero yo lo puedo hacer de manera automática. ¿Okay? Ahí tenemos una recomendación entonces. ¿Qué otra recomendación tenemos acá? Remediar las vulnerabilidades.
¿Qué vulnerabilidades tengo? Aplicar, por ejemplo, la seguridad de los datos avanzada en mis servidores SQL Server, hacer un assessment de vulnerabilidades en mis servidores de base de datos, hacer un assessment de vulnerabilidades en mis máquinas virtuales. Y en este caso, si se fijan, me dice las vulnerabilidades encontradas en las máquinas virtuales deben ser remediadas, pero aquí no aplica. ¿Por qué? Porque no he hecho el assessment aún. No voy a hacer los assessment ahora porque, como les digo, eso toma tiempo y por temas de tiempo que tenemos para esta sesión y además no entra en el examen. Pero si se fijan son muchos controles y acá abajo me dice hay uno que ya tengo completado que es habilitar Azure Defender en todas mis máquinas, en mis servidores, en mis app service, en mis bases de datos SQL, en los servidores que tengan SQL, en los contenedores, en las cuentas de almacenamiento, etc. ¿Ok? Entonces ya estoy cumpliendo con ese control, ya está listo, no tengo que hacer nada más. Y si se fijan acá, me dice que no necesito aplicar protección contra ataques del tipo DDoS porque no estoy utilizando ningún recurso que pueda ser atacado en este momento. ¿Se fijan? Eso en relación al Security Score. Después tengo acá abajo el Azure Defender, que es la solución de anti-malware basada en la nube y que está aplicada a todos mis recursos, si se fijan. Completamente cubiertos, 12 recursos de 12 en total. 6 máquinas virtuales. No tengo configurado el acceso just in time. Esa es una característica que permite que yo pueda acceder a la máquina virtual por un periodo acotado de tiempo durante un periodo del día que yo determine. Entonces, por ejemplo, las máquinas virtuales en Azure no van a poder ser accedidas por RDP si no es en horario hábil dentro de un cierto rango de IPs conocidas y por ciertos usuarios. Todo eso yo lo puedo configurar con Just-in-Time VM Access. De nuevo, no es parte del examen, pero es bueno que lo vayan conociendo. ¿Qué otras cosas tengo acá? El inventario. El inventario me va a mostrar qué máquinas virtuales o qué recursos están siendo monitoreados y qué recursos ya tienen habilitado Azure Defender. ¿Okay? Y tengo recomendaciones nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo ver el recurso. Y acá en el recurso, las recomendaciones específicas y el estado de esto. Entonces, de nuevo, me repite, los puertos, por favor, Felipe, los puertos de administración, eso es importante, es una recomendación de criticidad alta. El assessment de vulnerabilidades, restringir ciertos puertos dentro de los Network Security Groups que tengo también, instalar la solución de endpoint de anti-malware, no lo he hecho todavía porque de nuevo esta es una suscripción de prueba, ¿ok? Luego tengo el cumplimiento con ciertas regulaciones específicas. Y si se fijan, acá para mis recursos, yo ya tengo ciertos controles que he cumplido y otros que no he cumplido. En el caso de la ISO 27001, ya tengo 4 de los 20 controles. ¿Y cómo sé cuáles son esos controles? ¿Cómo sé cuáles ya cumplo y cuáles no cumplo? Bueno, voy acá abajo, selecciono la ISO 27001 y me dice para los recursos qué controles debo cumplir. Entonces me dice, la ISO 27001 está aplicada a nivel de la suscripción. ¿Por qué? Porque nosotros como Microsoft, nuestra infraestructura cumple por defecto con la ISO 27001. Ustedes tienen que hacer configuraciones adicionales para que sus recursos también cumplan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a nivel de control de acceso. ¿Ok? Configurar el control A9.1 que dice específicamente el A9.1.2, el acceso a los servicios de red y a las redes. El cifrado de disco debe estar aplicado en las máquinas virtuales. No estoy cumpliendo. ¿Ok? Y es severidad alta. ¿Ok? ¿Cómo lo cumplo? De nuevo, selecciono el control y me dice cifre sus discos de máquinas virtuales de Windows o Linux utilizando AD y me muestra cuáles son los recursos que no están cumpliendo. De nuevo, en este caso no hay ninguno porque es una suscripción de prueba. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de recursos debo o qué otro tipo de controles específicos debo cumplir? Cifrado. ¿Y cómo lo voy a remediar? Esto solo se puede hacer mediante remediación manual, no se puede hacer de manera automática. ¿Y cómo lo hace? Siga las instrucciones de cifrado. Hago clic, me va a abrir una nueva ventana, me va a llevar al sitio docs.microsoft.com, donde está toda la documentación oficial de los productos y de la plataforma, y me va a mostrar acá el cómo hacerlo.
qué significa hacerlo, cuáles son las máquinas virtuales y sistemas soportados, cuáles son los requerimientos a nivel de red, a nivel de políticas, cuáles son las claves de cifrado que utiliza, ¿ok? Y me muestra tutoriales o pasos a pasos de cómo realizarlo. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las ventajas del Security Center a mi modo de ver, que no solo les dice esto está fallando, sino que les dice en detalle cómo arreglarlo. Es una herramienta bastante útil, sobre todo si les gusta la seguridad. Hay un curso y un examen que son el AZ500, que es el de seguridad sobre Azure, donde lógicamente ahí se tocan mucho más en profundidad los temas de Security Center y seguridad global dentro de la plataforma, y si ustedes están interesados los insto a que lo tomen. Ahora volvamos a la presentación. Como les comenté anteriormente, entonces, las capacidades principales del Security Center son estar basados sobre controles en Azure Policy para poder configurar y supervisar las directivas de manera de yo estar claro y tranquilo de que se están ejecutando de manera correcta. Las alertas de seguridad permiten recopilar, analizar e integrar los datos de los recursos de Azure, por ejemplo, a nivel de protección de endpoints o a nivel de firewall, para detectar las amenazas. Y luego me muestra un listado con las alertas y me permite generar información rápida para investigar el incidente y para remediar el incidente. La puntuación de seguridad constantemente está evaluando esto para que así yo pueda conocer los resultados de manera simple, de manera inteligente. Me da una medición. ¿Okay? Y finalmente está la protección de seguridad de recursos, donde yo voy a poder ver recomendaciones, voy a poder ver la visibilidad del estado de seguridad a nivel de procesamiento, de aplicaciones, de redes, etc. Y todo esto englobado en una sola plataforma. La gran ventaja que tiene el Azure Security Center está, como les decía, en el cumplimiento de directivas, pero en las recomendaciones personalizadas. Eso para mí es un diferenciador sobre otras soluciones, porque la plataforma, al tener ciertos componentes de inteligencia artificial y de machine learning en su infraestructura subyacente, permite que entienda el Security Center cómo yo estoy utilizando esos recursos, cuál es mi comportamiento habitual en esos recursos y basado en eso entregarme recomendaciones de seguridad. Eso es extremadamente útil porque no es una recomendación genérica, sino que es una recomendación basada en mi entorno personalizado. Y una funcionalidad, una característica, un producto que cada vez nos están pidiendo más información sobre él es el Azure Sentinel. Azure Sentinel se encarga de la gestión de la información de seguridad. Es un SIEM y tiene características de respuesta automatizada. ¿Qué me permite esto? Tener análisis en tiempo real y tener inteligencia en tiempo real contra amenazas sofisticadas en la nube. ¿De qué se encarga Azure Sentinel? Azure Sentinel se encarga primero de recopilar los datos de los usuarios, de los dispositivos, de las aplicaciones y de mis componentes de infraestructura. Pueden ser locales, en Azure o en otras nubes. A partir de esos datos que recopila, es capaz de detectar amenazas, pero además tiene un motor, como les comenté, de inteligencia artificial que permite disminuir al máximo la cantidad de falsos positivos. Ahora, siempre van a haber falsos positivos y eso es algo bueno. Yo prefiero 1000 veces que la plataforma me alerte sobre algo que terminó siendo un falso positivo a que la plataforma no me alerte sobre algo que efectivamente era una amenaza. Y después de recopilar y detectar la información, lo que hace es investigar las amenazas. Y una de las cosas que a mí en lo personal, cuando vi las primeras demostraciones de Sentinel, me gustó mucho la capacidad que tiene de rastrear
las actividades sospechosas. O sea, es capaz de hacer un seguimiento de dónde vino el archivo, de dónde vino la solicitud, de dónde podría venir el ataque. Y eso me permite responder de manera rápida y automática ante los incidentes. ¿Ok? Otra de las grandes ventajas que tiene Azure Sentinel es que se conecta y se integra con Microsoft 365, con Azure Active Directory, con Advanced Threat Protection y con Cloud App Security. Cada uno de ellos se encarga de cosas distintas. Bueno, Microsoft 365, ustedes saben, es la suite de productividad en la nube. Azure Active Directory es el servicio de directorio, lo vamos a ver un poco más adelante, no se preocupen. Azure Advanced Threat Protection es la suite anti-malware de Microsoft y Cloud App Security se encarga de las tareas de manejo de seguridad a nivel de aplicaciones o servicios que yo tenga en la nube. Por ejemplo, me permite bloquear ciertas aplicaciones o ciertos servicios de terceros para evitar fuga de información. ¿Okay? Funciona bastante bien en conjunto con la solución de DLP de la plataforma. Otro factor fundamental dentro de la seguridad en Azure es el Key Vault. El Key Vault es un almacén para secretos. Estos secretos pueden ser claves, pueden ser certificados, puede ser cualquier secreto, puede ser una cuenta, puede ser cualquier secreto, como les decía, respaldado por un módulo de seguridad de hardware, un Hardware Security Module, HCM. La ventaja que tiene esto es que me permite almacenarlos de manera centralizada, manteniendo control sobre ellos, manteniendo una sola ubicación para estos secretos que van a permitir que mi posición de seguridad sea mucho más robusta de lo que sería tener estos secretos, estas claves o certificados almacenados en distintos servicios o en distintos servidores o en distintas ubicaciones de mi infraestructura. En esta demostración vamos a ver entonces cómo funciona el Key Vault, vamos a crear un almacén de claves y vamos a almacenar un secreto a este almacén de claves en Azure. Entonces, para crear nuestro Key Vault, lo primero que vamos a hacer es buscar dónde están y vamos a agregar uno nuevo. Para agregar uno nuevo, lo primero, nuevamente, revisar que sea la suscripción adecuada. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos. Y le vamos a dar un nombre. Y voy a mantener mi número de la suerte. Lo vamos a dejar en la zona del este. En la capa de facturación va a ser la estándar. Vamos a mantener todas las otras opciones completamente por defecto. Y ahora lo creamos tal como está. Esperamos que termine entonces la validación. Y ya cuando la validación esté lista y comience la creación, después vamos a ir a verlo y ver algunas opciones y vamos a generar ahí, vamos a agregarle un secreto a este Key Vault. Está lista la validación, vamos a crearlo. El despliegue ya se inició. Ahora vamos a esperar que termine. Listo. El despliegue ya está completado. Vamos ahora al recurso. Y si se fijan, tenemos un nombre de DNS, que es el que vamos a utilizar para que nuestras aplicaciones se puedan conectar a este Key Vault y poder ir a buscar los secretos. Los secretos van a estar acá. Yo tengo las claves
que pueda crear, tengo los distintos tipos de secretos, puedo generar o importar secretos, restaurar respaldos también, ojo con eso, y la generación o la importación de certificados, la administración de los certificados. Además puedo manejar aquí también las políticas de acceso, puedo manejar también ciertas propiedades de red, como por ejemplo los firewalls o las conexiones desde endpoints que yo quiera ir revisando. Pero lo que vamos a hacer ahora es agregarlo. Vamos entonces a un secreto y vamos a generarlo. ¿Qué tipo de secreto vamos a hacer? Hagamos una contraseña. Y aquí en el valor vamos a entrar cualquier valor que tengamos disponible, que queramos ponerle, ¿cierto? El tipo de contenido lo vamos a dejar así, no va a tener una fecha de activación, no va a tener una fecha de expiración, pero sí va a estar habilitado. Y lo vamos a crear. Esto es bastante rápido. Listo. Ya está habilitado. ¿Ok? Entramos a él y, ojo, ahí está la versión que tiene, ¿ok? Y el identificador secreto. Este identificador secreto es el valor, la URL que voy a utilizar ahora con las aplicaciones para poder ver, para que puedan conectarse. Y si yo quiero ver la contraseña que creé, la puedo ver aquí. ¿Ok? Se dan cuenta, es bastante simple crear el uso de los key vault y crear, por ejemplo, en este caso, una contraseña para poder utilizarla posteriormente con mis aplicaciones. Y a nivel de los hosts dedicados en Azure son un servicio que les permite a ustedes arrendar servidores físicos que son capaces de alojar una o más máquinas virtuales y que están enfocados a una sola suscripción. Estos hosts dedicados son los mismos servidores físicos que se utilizan en los data centers de Azure, pero que en vez de compartir ustedes un host con muchos otros clientes para sus máquinas virtuales, este host es para ustedes. Ustedes pueden aprovisionar estos hosts dedicados dentro de una región, dentro de una zona de disponibilidad o dentro de un dominio de fallos. Y así ustedes van a poder poner sus máquinas virtuales directamente en un host con la configuración que ustedes necesiten específicamente. ¿Tiene ciertas limitaciones? Sí, tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que no puedo utilizar los Virtual Machine Scale Sets en hosts dedicados. ¿Okay? Esa es como la limitación que existe. Ahora, a nivel de beneficios, tiene muchos, sobre todo, de nuevo, a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque el principal beneficio que tiene es la aislación que tiene del hardware a nivel del servidor. No van a haber otras máquinas virtuales de otros clientes u otros usuarios en sus hosts dedicados. Eso está garantizado. Los hosts dedicados se implementan en los mismos centros de datos, dentro de la misma red y la misma infraestructura que los otros hosts que no están dedicados. Pero ese hardware es para ustedes. Además, ustedes van a tener control sobre los eventos de mantenimiento. Ahora, en general, para ustedes como usuarios de Azure, y si es que ya lo están usando, las ventanas de mantenimiento pasan y ustedes no se dan cuenta. Cuando se actualiza un servicio, cuando se actualiza un recurso, cuando se actualiza una máquina virtual. La plataforma está pensada de esa forma, pero ustedes podrían tener algún requerimiento especial para pausar una actualización o una ventana de mantenimiento en un periodo específico de tiempo, y eso lo pueden coordinar con las áreas de operaciones nuestras para que usando hosts dedicados ustedes opten por la ventana de mantenimiento que les sea más cómoda. Y finalmente, los hosts dedicados están alineados con Azure Hybrid Benefit, con esta capacidad que tenemos hoy y esta característica que tenemos hoy de que ustedes, si es que están utilizando licenciamiento original de Microsoft, lógicamente, con Software Assurance y con Hybrid Benefit para Windows y para SQL Server, pueden llevarse sus licencias desde on-premises hacia la nube e instalarlas en estos hosts dedicados.
A nivel de la conectividad de red, esto es fundamental, esto es importantísimo y lógicamente esta es una preocupación para todos nuestros clientes en la nube. La red. Vamos a hablar aquí de la defensa en profundidad, de los Network Security Groups o grupos de seguridad de red. Vamos a hablar un poco del firewall y vamos a hablar de DDoS Protection, protección contra ataques de denegación de servicios distribuidos. ¿Ok? Vamos a partir con la defensa en profundidad. ¿Se acuerdan cuando les conté al principio, o cuando les mencioné en realidad al principio, que no importa cuántos millones de dólares ustedes gasten en tecnología de seguridad, en appliances, en firewalls, en implementar la ISO, en implementar controles de NIST, o en cumplir con GDPR, en tener puertas blindadas en su data center, en ponerle GPS a sus laptops? Bueno, todo eso da exactamente lo mismo si sus usuarios ponen como contraseña 1, 2, 3, 4. Entonces, la seguridad es un concepto global y nosotros en Microsoft la vemos como un concepto global. Eso significa defensa en profundidad. Es un enfoque por capas para la seguridad de los sistemas informáticos. ¿Cuál es la ventaja de esta defensa en profundidad o este enfoque por capas? En que tengo múltiples niveles de protección y cada capa está aislada de la capa siguiente por controles de seguridad. Partimos por la seguridad física. ¿Quién puede entrar o no a un data center? Entrar, ir a visitar un data center de Azure, un data center de Microsoft, es muchísimo más difícil que, no sé, ir a una cena donde puedan compartir con el presidente de Estados Unidos, el Papa y la reina de Inglaterra. Yo creo que eso es más fácil a que conozcan un data center de Azure. Hay que pasar por una serie de controles de identidad, validaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que si el mismo Satya Nadella llegara un día y se parara fuera de un data center de Azure y dijera quiero entrar a verlo, le dirían que no. A menos que esté en la lista de visitas autorizadas para ese día. ¿Ok? Y aunque esté en la lista de visitas autorizadas para ese día, si a Satya se le olvida su credencial o su documento de identidad, posiblemente tampoco va a poder entrar, aunque sea Satya. ¿Ok? Así de conscientes somos nosotros de la primera capa de seguridad. Después tenemos las capas de identidad, las capas de acceso a los recursos, la seguridad perimetral, la seguridad de la red, la seguridad de los componentes de procesamiento de la plataforma, la seguridad de las aplicaciones. Código seguro es fundamental en estos tiempos en que todo queremos hacerlo vía código. Y finalmente, la seguridad de los datos, cifrado at rest de los datos. En el caso de las bases de datos SQL, por ejemplo, utilizar Transparent Data Encryption. Sistemas de enmascaramiento de datos. Bueno, como les decía, hay muchos controles, hay muchas formas de proteger cada una de estas capas. Y eso está orientado a el modelo de seguridad compartida. ¿Se acuerdan del modelo de responsabilidad compartida, donde veíamos que parte de la solución a nivel de on-prem, infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, qué parte de cada modelo era de Microsoft o del proveedor de servicios y del cliente de ustedes? Bueno, con la seguridad es exactamente lo mismo. ¿Okay? Cuando ustedes migran sus datos desde un data center propio o desde un data center on-premises, donde ustedes tienen el control completo, a la nube, la responsabilidad de la seguridad cambia. En un ambiente local, como pueden ver en la presentación, toda la responsabilidad es de ustedes, es del cliente. Cuando van a infraestructura como servicio, la responsabilidad de la seguridad del data center, de la red física y de los hosts físicos es de Microsoft. Pero la seguridad del sistema operativo, si se fijan, desde ahí hacia arriba es de ustedes. Los controles de red son de ustedes. La seguridad de las aplicaciones, el código seguro es de ustedes. La infraestructura de identidad y directorios, Azure Active Directory, es responsabilidad de ustedes. Nosotros se les entregamos las cuentas, pero ustedes las administran. La administración de cuentas y accesos es de ustedes. Los endpoints son responsabilidad de ustedes. Nosotros no podemos decirles qué antivirus usar, pero deben usar. Y finalmente, el gobierno de datos
y la administración de los derechos de uso también es de ustedes. Y así se va mezclando. Fíjense que en PaaS y en SaaS hay seguridad compartida incluso a nivel de componentes. No es tan lineal. No es que por ejemplo, infraestructura de identidad y directorios sea responsabilidad solo de Microsoft o solo del cliente. Es compartida. ¿Por qué? Porque hay ciertos controles que tiene que ejecutar Microsoft por obligación para cumplir con ciertas normativas internamente, pero igualmente ustedes van a tener que cumplir con otra parte de esos controles. Y una de las mejores formas de controlar, por ejemplo, la seguridad a nivel de la red, son los Network Security Groups. Los Network Security Groups se encargan de filtrar el tráfico hacia y desde los recursos de Azure en las redes virtuales. Yo aquí voy a poder establecer reglas de entrada y salida que voy a poder configurar, por ejemplo, por rango de direcciones IP, por puerto, por protocolo, origen y destino. Sí, yo sé lo que están pensando. Esto es un firewall. No, esto no es un firewall. Y ojo, pregunta de examen, diferencia entre Network Security Groups y firewall. Fíjense en la definición. La voy a leer, aunque no me gusta leer las diapositivas al pie de la letra, pero lo voy a hacer. Los Network Security Groups filtran el tráfico de red hacia y desde los recursos de Azure en redes virtuales de Azure. Si yo necesito controlar puertos, reglas, allow, deny ciertas conexiones específicas a recursos específicos en Azure, utilizo Network Security Groups. Ahora, ¿el firewall sigue existiendo? Absolutamente. Y es complementario a los Network Security Groups. ¿Ustedes pueden elegir uno u otro? Sí, pero no se los recomiendo. Úsenlos de manera complementaria, porque el firewall sigue siendo un filtro de red, pero para proteger los recursos de la red. Vamos a la definición nuevamente. Un firewall como servicio es es administrado y tiene estado, o sea, es stateful, y otorga o deniega el acceso a recursos al servidor basado en la dirección IP de origen para proteger los recursos de la red. Fíjense que aquí no habla de un recurso en una red, sino que los recursos de la red. Ahí está la diferencia. El firewall es seguridad perimetral, el NSG es seguridad dentro de la suscripción, en la capa de los recursos propiamente tal. ¿Ok? Yo puedo poner reglas también de filtrado para tráfico entrante y saliente. Ahora, una de las ventajas que tiene el firewall de Azure específicamente es que la alta disponibilidad está incorporada dentro del servicio, no tiene un valor adicional. El firewall de Azure es altamente disponible. Fin. No tienen que configurar nada para hacerlo altamente disponible. Tampoco tienen que hacer nada para configurar su escalabilidad ilimitada. Y otra cosa que es muy importante es que utiliza el registro del Azure Monitor para registrar cada uno de los eventos que va detectando. Ahora, esto a nivel de seguridad de la red. A nivel de seguridad de las aplicaciones, existe también el firewall de aplicaciones web, el WAF. Y el WAF es un sistema de firewall pensado en aplicaciones web específicamente. ¿Ok? Y está incorporado dentro del Application Gateway de Azure. Y otra de las cosas que a mí en lo personal me gusta mucho es esto. Cada día este tipo de ataques es más común. Cada día los ataques distribuidos de denegación de servicio son más frecuentes. Y Azure viene con una capa de protección contra ataques DDoS incluida en la plataforma. No tienen que ustedes que configurar nada adicional. ¿Ok? Hay una capa basic, una capa free de denegación de servicio, de protección contra denegación de servicio. ¿Ok? Va a permitir corregir el tráfico antes de que afecte la disponibilidad del servicio. Como les decía, el servicio básico se habilita automáticamente. Ustedes generan un recurso y ese recurso ya está protegido contra ataques de este tipo. Ahora, si ustedes suben a la capa de servicio estándar, van a tener ciertas capacidades de mitigación automáticas que están ajustadas específicamente para un recurso dentro de su solución, si quieren hacerlo así, van a tener más granularidad a la hora de poder
configurar la respuesta automática, por ejemplo, a un ataque de denegación de servicio. Pero el hecho de que la plataforma ya lo traiga incorporado de manera gratuita en la capa básica es un tremendo avance. Volvemos a la defensa en profundidad. ¿Por qué? Para resumir los componentes que hemos visto. Si yo quiero de verdad preocuparme de la seguridad en profundidad, de nuevo, la recomendación es usen Azure Firewall y usen los Network Security Groups en conjunto. Ahora, por favor, fíjense muy bien en cómo configuran las reglas del firewall y las reglas de los NSGs, ¿ok? De los Network Security Groups. ¿Por qué? Para que no tengan conflicto entre reglas, eso es importante. Bueno, después tenemos la capa perimetral. ¿Cómo protejo la capa perimetral? Utilizando nuevamente el Azure Firewall y Azure DDoS Protection. De nuevo, son complementarios, no son excluyentes. Y si yo quiero configurar ya a nivel de solo capa de red, bueno, puedo utilizar los Network Security Groups para controlar el tráfico de entrada y salida mediante reglas personalizadas para cada grupo o para cada recurso. En esta demostración lo que vamos a hacer entonces es configurar una máquina virtual, vamos a crear un NSG, vamos a generar reglas de entrada y reglas de salida dentro de la máquina virtual. Entonces, en esta demostración lo que vamos a hacer es partir creando una máquina virtual. Voy a seleccionar Windows Server 2016, esto es igual como lo hemos hecho antes. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos. El nombre del grupo de recursos va a ser MyRG Secure. ¿Ok? Hacemos clic en OK. El nombre de la máquina virtual, esta va a ser una Simple Win VM, una máquina virtual simple con Windows. Cambiamos la región para mantener lo que he estado haciendo antes. Ocupamos Windows Server 2019 y voy a cambiar nuevamente el tamaño de la máquina virtual simplemente porque me gusta hacerlo. Vamos a generar el nombre del usuario administrador. Vamos a generar la contraseña para este usuario administrador. Confirmamos la contraseña. Y acá viene la diferencia con lo que hemos hecho antes, porque voy a seleccionar que no haya ningún puerto entrante, ¿ok? No va a haber ningún puerto entonces accesible desde la internet. Voy a volver a cambiar el disco, simplemente porque es una demo y prefiero usar disco mecánico. Y acá en red otro cambio. No voy a seleccionar que haya ningún Network Security Group. Esto, si bien la advertencia me dice que me va a generar un posible riesgo de seguridad, recuerden que anteriormente yo seleccioné que no haya ningún puerto entrante. ¿Ok? En el tab de administración voy a sacar el diagnóstico cuando inicia la máquina virtual. Vamos a hacer la revisión. Y mientras esperamos que esto pase, que deberá ser bastante rápido, esperemos. ¿Ok? Ahora vamos a Create. Y aquí vamos a crear la máquina virtual. Comienza el despliegue. Vamos a esperar que ocurra el despliegue de la máquina virtual. ¿Ok? Recuerden que una de las ventajas de ver acá es que me permite ir viendo cómo se va desplegando la máquina virtual. Me permite ir viendo el detalle de cada uno de los componentes de la máquina virtual a medida que se van creando. Entonces, ahí ya se creó la dirección IP pública, ya se está creando la VNet asociada a este grupo de recursos y máquina virtual, ya están creados los componentes de red, ahora está creando la máquina virtual propiamente tal. ¿Ok? Así que aquí vamos a darle unos segundos más, un minuto más para que esto termine de crear. Recuerden que esto es súper importante. Generalmente crear una máquina virtual normal, estándar, dentro de Azure toma aproximadamente 3 minutos. Ese es el tiempo promedio que toma crear una máquina. Hay algunas que son más rápidas y otras más lentas. Está listo el despliegue, ¿ok? Por lo tanto, ahora vamos a ir a revisar el recurso. Y una vez que estamos en el recurso, ahí está, la máquina está andando, voy a ir a redes. Y acá en redes, si se fijan, reglas entrantes de puertos, ninguna.
¿Ok? Reglas salientes de puerto, ninguna. Entonces, lo que voy a hacer ahora es configurar esto para poder conectarme a la máquina virtual. Eso es lo que tenemos que intentar hacer, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ir a generar los Network Security Groups. Voy a crear un nuevo grupo de seguridad de red. Voy a, en este caso, crear nuevamente un grupo de recursos. No, mejor voy a seleccionar el que ya tengo, donde ya tengo la máquina virtual. Hagámoslo más simple. Ahora voy a darle el nombre al Network Security Group. Voy a cambiar la zona donde está, la misma zona de la máquina virtual, y luego simplemente revisar y crear. Vamos a ver que la revisión pase, que todos los parámetros estén bien validados, y una vez que la validación pasa, entonces vamos a crearlo. Esto es bastante más rápido que el despliegue de una máquina virtual, lógicamente. ¿Ok? Sin embargo, aquí como hay reglas que se tienen que crear, que son reglas de acceso de red, también toma ahí unos cuantos segundos, podría tomar ahí un minuto, por ejemplo, en crearlo. Importante que no es necesario que esto lo hagan siempre, pero sí es importante que lo hagan. No es obligatorio, pero sí es importante que lo hagan para poder administrar de buena forma la seguridad de sus recursos. Entonces, ahora volvamos al dashboard, volvamos a la máquina virtual y lo que voy a hacer es, no, antes de volver a la máquina virtual, lo que voy a hacer es ir al Security Group. Se me estaba olvidando un paso, configurar el Security Group. Si se fijan, acá es donde yo voy a configurar ahora las interfaces de red. Tengo que asociar la interfaz de red con este Network Security Group. Y si se fijan ahí, seleccionó automáticamente la tarjeta de red virtual que está dentro de este mismo grupo de recursos. Por eso es que preferí, en vez de crear un nuevo grupo de recursos, simplemente utilizar el ya existente dentro de la máquina. Ahí está la dirección IP pública, está la dirección IP privada. Ahora sí, voy a ir a la máquina y voy a tratar de conectarme utilizando RDP. ¿Ok? Vamos a descargar el archivo de RDP, le vamos a decir conectar. Vamos a esperar que me pida la sesión. Ajá. Bueno, me dice que no puedo conectarme. ¿Por qué no puedo conectarme? Porque si bien configuré un Network Security Group y ya asocié la tarjeta de red a este Network Security Group, no abrí el puerto. No configuré los puertos a los cuales voy a dar acceso desde Internet hacia la máquina virtual. Y eso es lo que tengo que hacer ahora, entonces. ¿Ok? Eso es un paso bastante importante. ¿Ok? No basta con crear el Network Security Group. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es agregar el puerto. Si se fijan, tiene un deny all de puertos entrantes, salvo el 65000 y el 65001. Entonces, vamos a crear una nueva regla de seguridad, pero en el Security Group. Esta regla de seguridad, vamos a decirle que lo va a crear al puerto 3389 en el protocolo TCP. La acción va a ser permitir. La prioridad la voy a cambiar a 300. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre y le voy a poner simplemente allow RDP, permitir RDP. Le decimos agregar. Esto toma segundos simplemente en crear esta nueva regla. ¿Ok? Vamos a esperar un par de segundos más. Vamos que se puede. Ahí está. La regla ya está creada. Ahora voy a volver al overview. Voy a decirle connect de nuevo. Voy a volver a descargar el RDP. ¿Podría usar el anterior? Sí, podría, pero está más fácil hacerlo desde acá. Le vamos a decir conectar. Y ahora sí, si se fijan, automáticamente me conectó, ya me dio el pase, ahora ingreso las credenciales, simplemente le digo que sí a la autorización y ahí está. Así de sencillo es entonces, ahí ya estoy conectado en RDP, así de sencillo es entonces el generar una regla de seguridad utilizando los Network Security Groups, que puedo usarlas además para otros recursos que estén dentro de mi infraestructura de Azure.
Y para cerrar este módulo 4, ya como resumen, vimos el Azure Security Center y la protección de los recursos, pudimos ver el Key Vault, pudimos ver y aprender sobre Sentinel, conocimos los hosts dedicados, vimos el concepto de defensa en profundidad y vimos los componentes de protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio. Con esto estamos cerrando entonces el módulo 4. Vamos a comenzar ahora con el módulo 5.